Si solamente tocara su mano, si solamente tuviera esa experiencia personal con el Señor, ¿cómo cambiarían las cosas? ¿Cómo entonces yo encontraría lo que tal vez ni siquiera me imagino? Lo que tal vez ni siquiera he logrado visualizar completamente. ¿Cómo sería su vida si usted estuviera plenamente convencido que día a día está siendo conducido por el Señor de acuerdo a su propósito? Cuando tenemos esa experiencia, humanamente, a veces nos da miedo, porque no sabemos a dónde nos lleva y no sabemos cómo nos va a conducir. Pero al mismo tiempo hay un sentido de plenitud espiritual de decir, bueno, si estoy conducido por Él, bajo la protección de Él, ¿qué de malo puede suceder? Puede ser que no me guste, eso sí es cierto, pero eso no quiere decir que sea malo para mí. Eso quiere decir que el Señor nos ha elegido. Recuerden, les decía, si ustedes se sienten elegidos, eso quiere decir que el Señor nos ha elegido para cumplir el propósito de Él. Y aquí es donde encontramos entonces una diferencia contrastante con las personas que nos rodean. Y entonces nos empezamos a mirar diferentes. Nos empezamos a mirar como que no hablamos el mismo lenguaje. No nos gustan las mismas cosas, no vamos hacia lo mismo, pero cuando tenemos esa seguridad en Él, entonces sabemos, bueno, pues esto es necesario, de otra manera yo me perdería entre una multitud. Por eso, cuando nosotros nos identificamos de esta manera y participamos de fanatismos deportivos, políticos, de cualquier tipo, pareciera ser entonces que nos estamos platicando historias que nos diferencian, pero para ser mejor que los demás, para ser, los dominadores sobre los demás. Esta es una de las ideas que nuestro mundo más ha introducido en nuestra mente. Esto es algo que está diseñado exclusivamente para separarnos. Todo lo que son fanatismos, nacionalismos, lo único que trata de hacer es separarnos entre ganadores y perdedores, entre buenos y malos, entre feos y bonitos. Y claro, queremos ser de los mejores en el concepto del mundo, en el concepto de esta sociedad. Curiosamente, el Señor se identificó con los que no eran los ganadores, con los que no eran los aceptados. Y por eso fue criticado y fue rechazado. Y entonces cuando hablamos de avivar la llama y adentrarnos en el propósito del Señor, necesariamente tenemos que revisar ¿qué influye en las historias que usted se platica? ¿Qué es lo que más influye? Porque en todos nosotros influye algo, alguien. Usted sabe, si usted es una persona que escucha con mucho cuidado algún programa de la radio, alguna serie o película de la televisión y cosas así, pues eso está influyendo en usted y forma parte de las historias que usted se platica. Déjenme llegar a este punto. Nosotros tenemos la facultad de elegir la historia que nos platicamos. Tenemos la facultad de decir, este pensamiento no me conviene. Tenemos la capacidad de decir, ¿por qué le estoy dando rienda suelta a estos deseos? Miren, en algunas ocasiones, sobre todo cuando estamos en situaciones de privación, sea privación económica, sea privación emocional, soledad, todo eso, en algún momento, entonces, nuestra mente, como un mecanismo de defensa, proyecta fantasías, que ya sabemos que son fantasías. Si yo fuera rico, una fantasía, ¿verdad? Estas fantasías son automáticas, no son premeditadas, son relativamente inconscientes. Pero cuando nos damos cuenta que son fantasías, simplemente las ponemos en su lugar y decimos algo así como, eso no va a pasar, ya, tranquilo.
Pero cuando nos agradan y saboreamos esas fantasías, entonces empezamos a dar rienda suelta. ¿Y si le hiciera de esta manera? ¿Y si le hiciera de esta otra? ¿Y si procurara tal cosa? Y ahí nos empezamos a platicar la historia. Y esa historia puede ser tan amplia, tan detallada, que nos lleve a tomar decisiones. Buenas o malas, pues la historia que usted se dice lo va a determinar. Pero si tenemos esa facultad, ¿qué pasaría si la historia que nos platicáramos fuera: si yo conociera al Señor, si tuviera una experiencia más cercana con Él, si pudiera salir aquí de la reunión de oración de estos días diciendo: qué experiencia tan extraordinaria he tenido con el Señor? Si yo me platicara esa historia y me fuera moviendo, entonces de seguro descubriríamos otro nivel de vida. De seguro descubriríamos acontecimientos tan extraordinarios, tan sobrenaturales, que nos llevarían en otra dirección, en otro derrotero. ¿Cuáles son las historias que usted se platica? Si las historias que usted se platica lo llevan a sentirse mal, y lo llevan a sufrir, y lo llevan a complicarse la vida, pues ya cambie de historia. Usted lo puede cambiar. Y puede mirar desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, este mismo acontecimiento por el que está pasando. Esta misma circunstancia que usted está viviendo. Ustedes saben que cuando hay algo que nos interesa, algo que, como decimos popularmente, se nos ha metido entre ceja y ceja, hagamos cualquier cosa por eso. Hacemos cualquier esfuerzo por eso. Y no pensamos: qué complicado es, qué difícil. No, lo traemos en mente y no descansamos hasta lograrlo. Quiere decir, somos capaces de programarnos. Somos tan capaces de enfocarnos, de salir con el propósito que tengamos. ¿No podrá ser ese propósito conocer la voluntad del Señor? Renovar esa relación entre el Señor y nosotros, que no tiene que ver con que se haga lo que yo quiera. Cuando el pueblo de Israel se decía esto: ¿cómo recordamos el pescado y las verduras que comíamos allá? El Señor se ofendió. El Señor lo tuvo muy a mal. Porque cuando decían: y todo lo que vemos es maná. Imagínense ustedes. Es como cuando alguien dice: bueno, ¿para qué quiero esta vida? ¿Qué pensará el Señor, el Creador, el que nos ha dado la vida? ¿Qué pensará? ¿Qué pensará de nosotros, no? A este le permití que respirara este día y mira lo que piensa. Mira lo que lo valora. Mira lo que hace. Entonces, podemos cambiar la historia que nos relatamos y buscar esto que no hemos conocido, esto que no hemos experimentado. Les comento esto. ¿Qué experiencia en su caminar con el Señor, en su relación con el Señor, no ha tenido? Por ejemplo, ¿nunca le ha dado el Señor una visión? ¿Nunca le ha hablado en sueños? ¿Nunca ha hablado usted en otros idiomas motivado por el Espíritu Santo? ¿Nunca se ha dado cuenta el poder que tiene su palabra y sus manos y lo que usted declara? ¿No tiene esa experiencia? ¿Por qué no se atreve y dice: yo quiero saber eso? Yo quiero caminar a esto y saber que soy ese instrumento en las manos del Señor. Y cuando usted se lo proponga y se platique esa historia y se nutra con la palabra de Dios, entonces va a decir: como tal personaje, como esta persona que el Señor utilizó, y entonces va a descubrir otro nivel de vida, otra calidad de vida espiritual. Usted merece vivir experiencias extraordinarias. Pero el requisito es que no se platiquen las historias negativas. Es que no le den rienda suelta a su desánimo.
es que no se pierda en lo que no tiene, lo que no ve, todo eso, ¿no? Sino se vaya nutriendo de esa relación especial y extraordinaria con el Señor. Aviva la llama quiere decir, si usted tiene experiencia de que el Señor le ha hablado en algún momento, pero eso fue hace tanto tiempo que ya no se acuerda casi, pues lo puede traer a la memoria. Lo puede traer en esa expresión. Hay un himno que decía, o que cantábamos mucho, ¿verdad? Acerca de ese día esplendoroso cuando el Señor nos habló. ¿Cómo olvidar el día radiante, esplendoroso, en que con grande gozo tu hermosa voz oí? Que amante me decía, ven hijo, ven a mí. Yo te doy salvación, mi vida di por ti. ¿Por qué no reactivamos eso? Esta experiencia con el Señor que, como les decía, nos puede llevar a una mejor calidad de vida en Él. Y entonces enfocarnos al propósito que Él tiene. Finalmente, aquello por lo cual suspiramos, aquello por lo cual nos esforzamos y vivimos, solamente tiene que ver con agradar al Señor. ¿Cómo se sentiría usted si el Señor le dijera, qué bien me siento contigo, te felicito, eres un excelente hijo mío? Si lo escucháramos, diríamos, todo lo demás pasaría un segundo término. Agradar al Señor es lo esencial, todo lo demás es accesorio. Pero esta experiencia solamente se puede vivir si resistimos a estas voces negativas, a estas historias negativas que nos llevan a enfocarnos solamente en obstáculos y en complicaciones. Es tiempo de plantarnos otro tipo de historias. Es tiempo de activar esa capacidad que tenemos de superarnos espiritualmente y entonces reencontrar, como les decía, ese propósito especial y extraordinario. Quisiera pensar que esto en alguna forma nos anime. Tenemos que reconocer los obstáculos de esto. No se trata de ser optimista o pesimista, no, se trata de cómo enfocarnos de esta manera, pero tomar nota que hay muchas cosas que nos estorban. Que hay muchas cosas que como parte de una sociedad también nosotros practicamos y en alguna ocasión ni cuenta nos damos que estamos pensando de esa manera, que nos está conduciendo en ese sentido. Por eso esta meditación tiene sentido para poderles decir, no será tiempo de darnos la historia como esta mujer, si tan solo me encontrara con el Señor, si tan solo pudiera ver esto. Ser como los egipcios, para los hebreos tenía un atractivo extraordinario. Vestirse como ellos, hablar como ellos, comportarse como ellos, era algo que no podían resistir fácilmente. Por eso, al mirarse diferentes, evidentemente no reaccionaban precisamente bien. Así que, pues yo considero bastante a quienes se sienten limitados por todos estos pensamientos, o aunque todavía en su mente está la obsesión, la fantasía, por cosas que solamente tienen que ver con comer, con cosas materiales, con tener, pero no con ser. ¿Qué es ser? Entonces es tener esta calidad de vida que le dé un significado extraordinario a su persona. Esas historias que le lleven a alimentar, a nutrir ese concepto que tiene usted mismo, decir, yo soy un hijo de Dios, yo soy la hija de Dios, y entonces hace la voluntad de su Padre. Y entonces esto nos va a llevar a construir, como decíamos, otro ambiente entre nosotros. Les invito a que se pongan de pie.